Karl Marx nació en Treveris en 1818. Proveniente de la izquierda hegeliana, planteó la unión de teoría y práctica para transformar el mundo. Expuso que la naturaleza de los individuos depende de las condiciones materiales. Las instituciones políticas, religiosas y legales, así como las ideologías por medio de las que los hombres comprenden el mundo en que viven, su lugar en él y su propio ser, están condicionados por la base económica de la sociedad. Por eso el hombre solo podrá realizarse plenamente en una sociedad verdaderamente racional y libre. Los materialismos de la antigüedad, el materialismo de un Demócrito, de un Epicuro, de un Lucrecio, eran materialismos, digamos, en el sentido científico, es decir, se explicaban que todo está hecho de átomos, que la realidad no tiene espíritu, sino que todo es cuerpo y cosas por el estilo. Pero no se introducían en el campo de lo histórico. Lo importante no es solamente que todo el mundo es material, que todo el mundo está hecho de átomos y de cuerpos, es decir, que no hay elementos de espíritu sobrenaturales en la realidad. Pero es que esto también influye en la historia. También los pueblos, las sociedades, el mundo, digamos, en que vivimos, está basado en condiciones materiales. Normalmente ponemos los ideales, las grandes palabras, las virtudes, la justicia, los más elevados sentimientos por encima de la realidad y no nos damos cuenta de que son las condiciones materiales las que determinan realmente las sociedades. Los seres humanos vivimos de acuerdo con nuestras posibilidades tecnológicas. Esas condiciones materiales, esas condiciones que surgen de lo que comemos, lo que producimos, de la tecnología que tenemos para fabricar y para poder viajar y para poder conocer, todas esas condiciones materiales son las que determinan lo demás. Nuestras ideologías, las explicaciones racionales que damos del mundo, eso todo es posterior a las condiciones materiales. Nosotros creemos que lo importante es las ideologías espirituales que explican lo real, en realidad es esa base, esa infraestructura material la que explica, la que da cuenta y se expresa a través de las ideologías políticas, religiosas, etc. Si queremos comprender el mundo, tenemos que comprender, no escuchar a los ideólogos, sino comprender la materialidad de las relaciones económicas, tecnológicas, etc., en la que viven los pueblos. Comprendiendo esa realidad es lo que vemos, la verdad de la sociedad. La verdad de las sociedades no está en su ideología, en el discurso, a veces autocomplaciente, que tienen sobre sí mismas, sino en sus relaciones económicas, tecnológicas, etc. La fuerza de la obra de Marx se centra en un tema económico esencial. Es decir, Marx piensa que los seres humanos, que estamos obligados a trabajar para reproducir nuestras sociedades, para obtener los alimentos, el cobijo, la protección que necesitamos y, en fin, para desarrollar nuestra vida en común, los seres humanos, estamos alienados en el sentido de que la mayoría de nosotros no somos verdaderamente dueños de lo que hacemos y de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque hay una distribución socialmente injusta. Hay un mundo de poseedores del capital, de la masa fundamental económica de una sociedad determinada, que facilitan y aportan el dinero para la producción, para la maquinaria, etcétera, en la que van a trabajar el resto de los miembros de la sociedad y obtienen ese producto, pero además obtienen una parte excedente de lo que produce esos trabajadores, que en vez de ir a los propios trabajadores que lo han producido, va a los dueños de los medios de producción, de ese capital, de esa acumulación económica, que es la sustancia, la base de una economía burguesa desarrollada, etc. Es decir, que el dueño del capital obtiene naturalmente lo que ha invertido en el trabajo, en pagar y costear el trabajo de los demás, pero también una plusvalía, una cantidad excedente superior que le permite ir acumulando cada vez más, mientras que los trabajadores nunca llegan a ser dueños plenamente de lo que están haciendo, de lo que están construyendo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una
teoría infinitamente mucho más compleja, mucho más rica, que escribió en su gran obra El Capital, y que ha dado lugar a un movimiento histórico. Es decir, el comunismo fue un grupo de personas que poco a poco se fue extendiendo a lo largo de Europa y que causó la revolución en Rusia, etcétera, de gente que piensa que ese capital no debería estar en manos privadas, sino que debería de alguna forma ser dueño todos los trabajadores también de ese excedente que están produciendo, y que eso se debería repartir igualitariamente en la sociedad.